En un contexto en el que el auge de la extrema derecha no parece tener fin y en el que los discursos de odio se naturalizan a una velocidad aplastante, hablemos de antifascismo. El antifascismo ha existido desde que surgió el fascismo, desde la resistencia a Mussolini, Hitler o Franco, hasta nuestros días, coincidiendo con el auge de la extrema derecha en todo el mundo, en un combate abierto frente al racismo, el totalitarismo y el capitalismo. Atendiendo a la violenta agudización de la crisis general del capitalismo y como perros falderos del mismo, la extrema derecha y los fascistas han pasado a una amplia ofensiva. En el contexto concreto del Estado español, nos encontramos desde partidos electoralistas, pasando por el altavoz mediático que los medios de comunicación les proporcionan, hasta grupos más o menos amplios que se organizan fuera de las instituciones en defensa de la patria y que han conseguido calar con muchas de sus ideas en una parte considerable de la sociedad. Frente a esto, la clase trabajadora tiene la tarea urgente de organizarse y hacer frente a esta lacra, y de ello hablaremos en este segundo programa de Arrasando. Bienvenidas. Muy buenas, bienvenidas a este segundo programa de Arrasando, un podcast de Sinergia. Como ya hemos visto en la introducción, hoy trataremos la cuestión del antifascismo y para ello contaremos con un compañero de Sinergia, con Irra. Muy buenas. Muy buenas. Y como invitado tendremos por parte del colectivo antifascista de Alacant a Carles. Muchas gracias, Carles, por venir hoy con nosotras. ¿Qué Muy tal? buenas. Muchas gracias por invitar al colectivo a participar en esta charla con vosotros. Es un placer. Bueno, antes de meternos en materia, ¿no? Y empezar a hablar de antifascismo, pues nos gustaría que nos contaras un poquillo, pues, cómo surge el colectivo antifascista en Alicante, pues, cómo os organizáis y todo esto. Cuéntanos. Bueno, el colectivo antifascista de Alicante surge en el año 2011. Ujú. Es un colectivo asambleario y de base que, bueno, pues que desde el principio reúne a gente de diferentes tendencias políticas y demás. Y bueno, desde entonces, desde el año 2011, pues lleva un trabajo constante en la ciudad de Alicante. Y bueno, pues nos hemos dedicado básicamente a lo que se dedican todos los colectivos de este estilo, ¿no? Hacer charlas, labor de concienciación y demás, actos y a movilizarnos también en la calle cuando ha sido necesario por muchas cuestiones diferentes, ¿no? O sea, cuestiones que tocan directamente al antifascismo y a otras que evidentemente pues hemos participado para apoyar, para apoyar pues esas movilizaciones y demás. Has comentado que más o menos en la línea de otros colectivos, ¿tenéis contacto más o menos regular o aunque sea esporádico con otros colectivos pues de índole similar, ya sea a nivel País Valencià, ya sea en el resto del Mm. estado? ¿Cómo están las relaciones dentro del movimiento antifascista? Bueno, ahora mismo no hay, digamos, estructuras de coordinación permanentes, ¿no? O formales, pero sí que evidentemente pues hay contacto, ¿no? A nivel, sobre todo personal, de militantes de nuestro colectivo, pues que conocen a gente de otros sitios del País Valencià o del resto del estado, y sí que hay contacto, ¿no? Sí que es verdad que en determinados momentos han puesto en funcionamiento ese tipo de estructuras de coordinación entre colectivos antifas, como por ejemplo pasó en el País Valencià, a raíz de las agresiones que se vivieron el 9 de octubre del año 2017 en el contexto del procés en Cataluña y demás, seguramente la gente se acuerde, pero vamos, fueron unas agresiones muy heavy que hubieron en el centro de Valencia, en la manifestación histórica de por la tarde, que es cuando sale, pues bueno, pues un poco la izquierda, ¿no? Valencianista y demás. Y a raíz de eso, pues sí que se montó una estructura donde nos juntamos todos los colectivos antifas del País Valencià, no solo para responder a los ataques, sino también para darle un impulso al movimiento antifa en todo el País Valencià. Y la verdad es que fue bastante bien, fue una buena experiencia. Se Duró reivindicaba el 9 de octubre al final también como una fecha antifascista, ¿no? exactamente, claro que sí. Sobre todo después en el contexto que estábamos, ¿no? Con toda la represión a los compañeros y a las compañeras en Cataluña y demás, pues sí, y evidentemente como respuesta a las agresiones brutales que llevó a cabo pues gente, pues un grupo de fascistas, ¿no? Con el tema de la represión que comentas, estos últimos meses, años, hemos visto bastantes casos de represión al movimiento antifascista en concreto, ¿no? Y también aquí en el País Valencià. Cuéntanos un poquillo cómo está este tema. Bueno, pues la verdad es que está la cosa dura, ¿no? Porque aunque la represión es una constante, pues bueno, gobierne quien gobierne, siempre hay represión contra los movimientos sociales
y el antifascismo evidentemente está entre ellos, ¿no? De hecho, el antifascismo siempre ha tenido la diana de la represión encima, y en el caso del País Valencià, en la actualidad, hay más casos alrededor del Estado, ¿no? Como el tema de los 6 de Zaragoza, que es muy conocido. Hay otros casos también en Cataluña, en Madrid y en otras partes del Estado. Pero aquí en el País Valencià, en concreto ahora mismo, creo que son 26 las compañeras y compañeros encausados en diferentes causas a lo largo de toda la geografía del País Valencià, a los que se les piden un total de 169 años de cárcel y bueno, cientos de miles de euros en multas y sanciones, ¿no? Tenemos a gente de Castellón, compañeros de la Cosa Nostra, que es un centro social antifascista, compañeros de Subversives Castelló, que es un colectivo feminista y antifascista, compañeros y compañeras de Valencia, que a los que también se les piden bastantes años de prisión, sobre todo por movilizaciones y por enfrentamientos previos a las movilizaciones con grupos de fascistas. Y aquí en Alicante tenemos a la gente de Pego, que también es bastante conocido, que hay, creo Sí, que son 9 encausados, que se les piden también pues 9 años de cárcel y demás. llevan ya bastante tiempo esperando el Sí, juicio y sí, el último que sabemos es que se ha aplazado, creo que para el verano que viene y tal, y bueno, estamos a la espera de ver cuándo sale. Y aquí en Alicante tenemos el caso de los 4 de la universidad, que son 4 chavales que fueron a plantar cara a una provocación de Vox, que se plantó ahí en la universidad a dar una charla de esas que hacen ellos, pues eso, para provocar, básicamente. Y también se les piden, creo que son 3 años de cárcel o una cosa así, a cada uno. Y en este contexto, ¿no? Que estamos viendo pues del auge de la extrema derecha, ya no solo dentro del contexto del Estado español, sino ya a nivel internacional, ¿qué papel consideráis que puede jugar el antifascismo aquí, ¿no? Para hacerle frente a, pues, a los discursos de odio de la extrema derecha y a su auge, que está siendo pues bastante importante, ¿no? A ver, nosotros en el colectivo antifascista de Alicante, y me consta que también bueno, ha sido un debate que se ha tenido en muchas partes, por lo menos del Estado español, dentro de los colectivos antifas y demás. eh, bueno, pues ha sido un debate un poco de cómo enfocar la estrategia de nuestros colectivos y del movimiento antifa en general en este contexto, ¿no?, que comentas. Y por lo menos nosotros aquí en Alicante sí que llegamos a la conclusión hace bastante tiempo de que el antifascismo no podía centrarse exclusivamente en la actividad de los grupúsculos nazis y fascistas, ¿vale? Que a día de hoy son insignificantes y que no tienen la más mínima incidencia en nuestros barrios y en las universidades y en los institutos y demás. Eh, pero claro, sí que es verdad que sus ideas, por decirlo de alguna forma, sí que se están extendiendo, ¿no? Es decir, las ideas que antes defendían estos grupúsculos de forma marginal, ahora las escuchamos en la tele, las escuchamos en los parlamentos y por lo tanto pues hay que pensar también en estrategias para frenar el avance de estas ideas. O sea, que estáis adaptando el mensaje o la estrategia, ¿no? Para combatir tanto la extrema derecha como el fascismo. Claro, o sea, en primer lugar ese, ¿no? O sea, no dejar que estos grupúsculos insignificantes, que son 4 gatos y 4 frikis, Ujú. nos marquen la agenda y centrarnos, aparte de, evidentemente, en combatir el discurso y la actividad propiamente fascista, pues centrarnos también en combatir otras ideas, otras cuestiones, que además son cuestiones que consideramos que son estructurales dentro del sistema capitalista, como pueden ser el racismo, como puede ser el machismo, la homofobia, como puede ser el individualismo o el militarismo, el belicismo y demás. Consideramos que es necesario básicamente porque son todas esas ideas que no las defienden exclusivamente los fascistas y que están arraigadas en nuestra sociedad, por lo que comentaba, porque son cuestiones estructurales dentro del sistema capitalista que al final constituyen el caldo de cultivo para que el fascismo arraigue y para que estas organizaciones ganen en influencia, ¿no? O sea, que podemos decir que ya no beben tanto del racismo biológico, ¿no? Como en el Hombre, siglo claro, por XX, supuesto. sino más de la defensa nacional, de la patria. Claro, de hecho es curioso como estos que van tanto con el rollo este de machitos y demás, es curioso como ellos casi siempre que se les pregunta directamente niegan que sean fascistas, ¿no? Incluso la gentuza está en los grupúsculos, o sea, siempre te Nadie es salen, fascista, no hay ningún fascista claro, te auto salen con el rollo reconocido. de que no son fascistas, son socialpatriotas, ¿no? Y tonterías de estas, o identitarios. Ujú.
¿no? Pero sí, evidentemente la extrema derecha hace mucho tiempo bueno, que adaptó el discurso, ¿no? O que un poco reestructuraron todo el tema propagandístico discursivo, porque evidentemente el antisemitismo después de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues ya no vendía mucho, ¿no? Sí, tufaba un poquillo. De todas formas, sí que es cierto que estos últimos años hemos visto como muchas ideas, sobre todo a través de los medios de comunicación, se han ido normalizando, ¿no? Hay discursos que hace 10 años, aunque siguieran interiorizados, porque, como tú has comentado, el racismo, el machismo, al final son cuestiones estructurales, ¿no? Y que seguían impregnando a la sociedad, sí que como que parecía que estábamos evolucionando un poquito en ese sentido, ¿no? Como que ya estaba peor visto socialmente hacer qué tipo de comentarios o tener qué tipo de opiniones, y sí que es cierto que con el auge de la extrema derecha y pues los voceros en los que se han convertido los medios de comunicación hemos visto un retroceso en ese sentido, ¿no? Y hemos vuelto a naturalizar en muchos espacios ciertos tipos de discurso. Estabas comentando que pues os centráis bastante en esto, ¿no? En el tema pues pues del antirracismo, ¿no? Del machismo y todo esto. Por ejemplo, sabemos que sois hacer pues torneos de fútbol, de baloncesto, ¿no? En los que puedan participar pues equipos de gente racializada, ¿no? Para ir construyendo barrio, para ir construyendo ese tejido social que Correcto. vaya a frenar esas ideas de odio y que intentar que no se sigan esparciendo por nuestros barrios, ¿no? Claro, al final nosotros a la conclusión que llegamos en ese aspecto es que la mejor herramienta para frenar el avance de estas ideas y de este tipo de organizaciones, de todas, ¿no? De las marginales y de las no tan marginales, o de las que salen en la tele y de las que no salen en la tele. Eh, Al final es necesario construir, bueno, volver un poco a lo que es la política de verdad, ¿no? Que es la que se hace cotidianamente y la que se hace en el sitio en el que habitas, ¿no? Y en el que vives, que es el barrio. Y en ese sentido sí que nos hemos centrado esfuerzos en un poco construir o reconstruir esas redes de barrio que a día de hoy son prácticamente inexistentes y que, como digo, pues su inexistencia al final es lo que posibilita que se expandan este tipo de discursos y otros discursos que, como decía antes, también son muy peligrosos, como el individualismo, ¿no? El sálvese quien pueda. Todos contra todos, esto es una guerra y aquí cada uno que se salve el culo o que pida más policía para que patrullen el barrio cuando los muertos de hambre le pegan el palo a los guiris, ¿no? Ujú. O yo qué sé. Pues Eh, son cuestiones que hay que trabajar y que para eso hacen falta espacios autónomos, como es el Ateneo Popular de Carolinas, Nos tendremos de invitados. el sí, dentro de Ateneo, poco. muy bien. Y otras cuestiones, ¿no? Redes de solidaridad, sindicatos de vivienda. Evidentemente nosotros pensamos que el antifascismo tiene que jugar un papel, ¿no? Claro, entonces, podemos decir que el papel del antifascismo hoy en día, ¿no? Que aparte de la base cultural, ¿no? Promover esa subjetividad dentro de la clase trabajadora, es evitar la fragmentación dentro de la propia clase trabajadora, que es lo que busca la extrema derecha, ¿no? Que nos enfrentemos entre nosotros. Claro. Al final esta gente un poco es, bueno, uno de los principales objetivos que tienen todos estos discursos y todas estas ideas, y por eso no hace falta que te venga un niñato nazi a defendértela, sino que lo hace Iker Jiménez en Cuarto Milenio a las 9 de la noche, ¿no? Ujú. En uno de los programas más vistos, eh, y en las que intentan, pues eso, ¿no? Señalar, que además es una estrategia muy antigua, ¿no? El divide y vencerás. O sea, en vez de echarle las culpas de nuestros problemas y de la situación que viven muchos barrios trabajadores, de señalar a quienes tenemos arriba y de quienes al final se benefician de esa situación, ¿vale? Que no son otros que las élites económicas, pues señalar al otro pringao que tienes al lado, igual de pringao que tú o peor, y desviar la atención por ese lado, ¿no? En ese sentido, la extrema derecha al final cumple la misma función actualmente, según mi opinión, que la que cumplía en los años 20, en los años 30, ¿no? O sea, que por un lado es presentarse como bueno, como fuerzas como outsiders, ¿no? Que les llaman, ¿no? Gente que viene de fuera y tal, que después se demuestra que es totalmente falso, y hacer pasar por un discurso contra las élites lo que realmente es un discurso que viene a reforzar el status quo y a defender los privilegios de quien ha tenido el poder y de quien ha conformado la élite económica y política de toda la vida, ¿no? Eso por un lado, disciplinar a los sectores de la clase trabajadora más disidentes y por otro lado ese, ¿no?
precisamente dividir a la clase trabajadora y señalar a una parte de esa clase trabajadora como el enemigo. Al final separar el fascismo del capitalismo es imposible, ¿no? En ese sentido. Y probablemente para que todos estos discursos hayan ido calando cada vez más, tiene mucho que ver o está muy relacionado con, si bien el fascismo fragmenta, es que ya estamos fragmentados ya de por sí, ¿no? Es decir, tenemos una clase Claro. obrera bastante desmovilizada, desorganizada, y bueno, pues es un buen caldo de cultivo para que todo esto haya ido cuajando. Sin embargo, vemos como a lo largo de los años, sobre todo el movimiento antifascista sí que ha ido perdurando. Es decir, como cualquier otro movimiento social, es cierto que no estamos en el mejor Sí, momento, pero no. sí que es verdad que en muchos barrios de muchas ciudades del Estado español siguen existiendo colectivos de características similares a los del colectivo antifascista de Alacant, que siguen manteniendo vivo el barrio, que siguen intentando luchar para que ese tipo de ideas de odio no acaben de permear, se dice Sí, así, Ujú. sí, de permear dentro del barrio, ¿no? Entonces al final está claro que la lucha antifascista sigue siendo primordial, ¿no? Para defender los barrios, las ciudades, para que sean espacios seguros, alejados de la violencia que intenta fomentar la extrema derecha, ¿no? claro. Sí, 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 o sea, los colectivos antifascistas han perdurado y no solo han perdurado, sino que es lo que os comentaba antes, ¿no? Han participado en la creación de otras organizaciones y en la potenciación de otros movimientos que ahora mismo, pues como el tema de los sindicatos de vivienda y los sindicatos de barrio y tal, pues muchísima gente del movimiento antifascista ha participado, ¿no? En darle un impulso a eso y en que sigan adelante con su trabajo, que yo creo que están haciendo una labor muy buena en ese sentido, ¿no? Que sirva como de prevención o como de barricada ante los intentos de incursión que pueda hacer esta gente en los barrios obreros. Al final es reivindicar también el carácter de clase del movimiento antifascista, ¿no? Es decir, el movimiento antifascista consideramos o debe ser también anticapitalista, en el sentido de que pueden haber muchísimos agentes sociales, incluso partidos del régimen, que se ponen la medallita de Mm, antifascistas, claro, ¿no? Y tal, y al final, ¿pero qué tipo de antifascismo estamos buscando, ¿no? Uno que no critique al capital, que no tenga en cuenta de dónde surge todo esto. Y en ese sentido sí que es cierto que el movimiento antifascista, si bien es amplio, sí que ha seguido manteniendo ese Ujú. carácter de clase y ese carácter sí, anticapitalista que es imprescindible para que pues realmente la batalla pueda llegar a Claro. su fin. Es que al fin y al cabo, como el antifascismo surge como reacción a la crisis estructural del sistema capitalista y a todas las cuestiones que este genera, el racismo, la homofobia, pues sin duda tiene que ser un movimiento de clase. Es verdad que es un frente de masas bastante amplio, pero eso ayuda también a que muchas personas, más allá de una ideología, o sea, que tengan unas ideas u otras, se puedan integrar dentro y crear tejido barrial, tejido en las ciudades. claro, sí, sí, a ver, sin duda, o sea, los colectivos antifascistas que existen hoy en día en el Estado español, en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, son colectivos formados por gente anticapitalista y además por gente que además, o sea, que milita en otros espacios también, ¿no? Y que participa de otros espacios con un carácter claramente anticapitalista, porque al final se entiende que el fascismo surge por las condiciones y por las políticas que lleva a cabo el propio capitalismo. O sea, y sin acabar con uno no se va a acabar con el otro. Por eso también pensamos que a fin de cuentas el antifascismo tampoco va a acabar por sí mismo con el problema, ¿no? O sea, se pueden articular redes o movimientos antifascistas amplios, pero al final lo que hace falta es atacar a donde reside la red del problema, ¿no? Que es el propio sistema capitalista. Y eso, el movimiento antifascista, pues también tiene ciertas limitaciones para hacerlo, ¿no? Para eso hacen falta sindicatos de clase, combativos, y que sean serios, de verdad, no como Lo nuestros que amigos tenemos. de comisiones y UGT, ¿no? Organizaciones políticas pues que lleven un poco la iniciativa en ese sentido, ¿no? Que sean revolucionarias, eh, como la vuestra, ¿no? Que es Estamos una trabajando iniciativa en ello. bastante buena, ¿no? Que por lo menos trae aire fresco. Pero bueno, eso, sindicatos, organizaciones políticas y espacios autónomos, que decía antes, de la clase trabajadora, y al final organizaciones autónomas de clase, ya sea en torno a la cuestión de la vivienda, en torno a otras cuestiones, ¿no? Y al final esto lo que va a impedir que las ideas de extrema derecha, ¿no? Que crea ese caldo de cultivo, bueno, al fin y al cabo para llegar al poder, ¿no? Y llevar a cabo su propio programa. Claro que sí, y además yo creo que también es importante en ese sentido,
reforzar, ¿no? Potenciar otros movimientos que existen y que además están en la diana de esta gentuza, y que además eso es algo transnacional, ¿no? O sea, la extrema derecha, por muchas particularidades que pueda tener en diferentes países y continentes y demás, siempre tiene ciertos enemigos, ¿no? O cierta gente Sí. a la que atacan de forma bastante furibunda, ¿no? Que es, por un lado, el sindicalismo, que es lo que os comentaba antes, sindicalismo, el feminismo, el Las mujeres somos ecologismo. las culpables. Claro, claro. Sí, claro, son las culpables de cuestionar el patriarcado, ¿no? Que al final es uno de esos elementos estructurales dentro del capitalismo. Y que también sostienen esa ideología fascista. Vamos. Sí, sí, y que además aquí las cuestiones identitarias son lo de menos, ¿no? O sea, eso es un catalizador que ellos utilizan para ganar gente y para que los pajeros de Twitter pues retuiteen lo que toca, ¿no? Pero la cuestión es esa, al final hay intereses económicos, ¿no? Y hay intereses del capitalismo, puro y duro, ¿no? Y con el ecologismo pasa lo mismo, ¿no? Que potencialmente puede ser un movimiento que al final pues frene el desarrollismo este atroz del capitalismo, que es un sistema que es incapaz de autolimitarse. De hecho, ya hemos visto cómo a Futuro Vegetal lo están reprimiendo, ¿no? Están acusándoles de Exactamente. organización, no sé, Por Criminal. ejemplo, ¿no? O criminal. terrorista o criminal, creo que criminal. Sí, Por ejemplo. Es el... Y después, por supuesto, están los migrantes, ¿no? Claro, Que son, pues eso. Pues el chivo expiatorio. Sí, el chivo expiatorio. Y además hay que tener en cuenta que los migrantes a día de hoy en muchos países de lo que se conoce como Occidente son una fuerza social y laboral que realmente es una fuerza sometida totalmente a los designios de los empresarios sinvergüenzas que los explotan, ¿no? Y es una fuerza que realmente si se equiparara en derechos con el resto de trabajadores, pues también la tasa de ganancia de ciertas empresas y en ciertos sectores pues se vería también muy afectada, ¿no? Y Por no les eso digo conviene, que evidentemente. al final los rollos estos identitarios y demás son esos, son rollos, ¿no? Y al Al final final es la defensa de los intereses de las élites económicas y políticas de toda la vida. Y eso es lo que tenemos que acabar dejando claro, Evidentemente. ¿no? Que se quieren presentar como que son una alternativa al poder y son el poder. Es como no... Sí, sí. No nos engañáis. Como lo fueron en su momento en los años 20 y en los años 30. O sea, eso está más claro que el agua. Está en los libros de historia. Buena frase para concluir. Sí. ¿Cómo veis la cosa, chicos? Bueno, yo lo he dado bastante claro, ¿no? Lo único, pues que la gente que quiera acercarse al colectivo antifascista de Alacant, dejaremos las redes. Sí, dejaremos las redes Muy en bien. la cajita de descripción. Y nada, nos seguiremos viendo en las calles y en la lucha y todo esto, Claro que compa. sí. Yo simplemente recordar, por el tema que hablábamos antes de la represión, Ujú. todos los casos de represión del País Valencià y del resto del Estado español tienen sus grupos de apoyo, sus redes sociales y demás. Que la gente los busque y si pueden dar difusión y apoyo a los compañeros y a las compañeras que tenemos pendientes de juicios y enmarronados con cosas varias, pues mejor que mejor. Claro que sí. Desde Sinergia también les seguiremos apoyando. Y muchas gracias otra vez por la invitación. Gracias A vosotras. gracias a vosotras. Muy bien. Nos vemos en el próximo programa de Arrasando.